escritura, Lucas capítulo 15, por favor, abra la escritura, Lucas capítulo 15, comparta con los que están ahí cerca de con usted que no tienen palabra, comparta, ayúdele a aquellos que a lo mejor todavía necesitan, están batallando para encontrar las citas bíblicas. Lucas capítulo 15, solamente del 11 hasta el verso 24. Lucas 15. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 15, verso 11 al 24. Lo voy a invitar cuando lo tenga puesto de pie. Demos lectura a esta escritura y dice así, si gusta, solamente sígame con su vista. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte una vez más esa gran bendición, Señor, que nosotros tenemos hoy día de poder estar en tu casa, de poder conocerte, de poder, Señor, recibir tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por ser un Padre amoroso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Tenemos un Padre amoroso. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Mire, yo creo que como padres, ¿verdad? Ninguno, hablando de padres normales, ¿ok? Ninguno de los padres normales desea lo peor para sus hijos. Todos deseamos lo mejor. Todos buscamos la manera de que tengan lo que nosotros tuvimos, de que lleguen tan lejos como nosotros no pudimos llegar, de que puedan desenvolverse, desarrollarse en este mundo, pero no solamente eso, sino prepararlos también para la eternidad, que ese es lo más importante. Amén. Entonces todos como padres deseamos, anhelamos que nuestros hijos conozcan, amen a Dios como nosotros le hemos conocido, y que sean sus siervos, que puedan rendir sus vidas y servirle. Siempre buscamos y deseamos lo mejor para nuestros hijos. Dice la palabra del Señor que Dios se escogió a un pueblo. Formó un pueblo de todas las naciones, que llamó a un hombre, y de ahí del hombro de los lomos de este hombre, de Abraham, nació un pueblo, una nación que llegó a ser grande en toda la tierra, y todavía es el pueblo de Dios. Pero dice la escritura que este pueblo fue rebelde, fue de dura cerviz, o sea, era gente que, viendo las maravillas, los milagros de Dios, que Dios estaba ahí, de todos modos se desviaban. Iban tras lo que había en este mundo, tras la idolatría, y hacían lo que Dios no les mandó hacer. Y resulta que en Jeremías capítulo 29, cuando Dios le habla a aquel pueblo que está allá cautivo, dice la escritura que ahí en ese capítulo 29, que Dios había hablado
bueno, habían profetas en ese tiempo que hablaban, pero Dios no había hablado. Ellos solamente hablaban y le decían al pueblo lo que el pueblo quería oír. Sin embargo, cuando se levanta Jeremías y entonces le dice, hablando precisamente de este capítulo, el verso 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una versión más actualizada dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué es lo que deseamos nosotros como padres de nuestros hijos? Queremos que les vaya bien, queremos un futuro bueno para ellos. Pues es exactamente lo que Dios quería para su pueblo. Pero cuando su pueblo se volvía y se iba tras la idolatría, por eso Dios permitía también que ellos fueran tomados cautivos. Y luego, cuando se arrepentían y buscaban a Dios con todo su corazón, porque luego, si sigue leyendo ese capítulo 29, después del verso 11, dice: y vendréis y oraréis a mí, y me buscaréis y me encontraréis, porque cuando me busquéis y oraréis a mí, vas a orar con todo tu corazón. ¿Sabe que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, en la necesidad o en la no necesidad, Dios siempre está ahí para nosotros? Es como cuando los hijos ya no viven en casa, pero cuando nos buscan en una necesidad, no los desechamos. ¿No es cierto? No hay corazón, y la Biblia dice que nosotros, siendo padres, dice padre, como padres terrenales, dice que somos malos padres. Pero aún dice, siendo malos padres, sabéis dar cosas buenas a sus hijos. Porque cuando su hijo le pide pan, ¿acaso agarra usted una piedra y se lo da y le dice: ahí está tu pan? ¿Verdad que no? Buscamos lo mejor para ellos. Si tenemos entre pan duro y pan blandito, los padres, bueno, hablando de padres normales otra vez, ¿verdad? Aquellos padres que aman a sus hijos, le van a dar lo mejor a sus hijos. No importa que yo me coma y tenga que remojar el pan ya piedra, ¿verdad? De ahí en agua, aunque sea, para poder comérmelo, pero darle lo mejor a nuestros hijos. Se echa una vueltecita en la noche, y si su hijo está descubierto, ¿verdad? Hecho bolito, usted le pone la cobija. Siempre está buscando lo mejor. Así mismo Dios, como un buen padre, está planeando y tiene y desea lo mejor para sus hijos. El asunto es que el pueblo siempre fue difícil. Y mire, cuando hablamos acerca del hijo pródigo, y cuántas veces no hemos escuchado acerca de en sermones, en estudios bíblicos, etcétera, hemos escuchado del hijo pródigo. Yo no sé qué le viene a la mente cuando se dice esa palabra pródigo. El hijo pródigo, ¿qué es lo que se le ocurre? Bueno, si conocemos la historia, ya sabemos aquel que fue y despilfarró, aquel que fue y perdió todo, aquel que fue y malgastó, aquel que luego regresó porque se arrepintió. No sé qué viene a su mente, pero en realidad esa palabra pródigo lo que quiere decir es exactamente eso: alguien que despilfarra, alguien que no le da el valor real que tiene, ¿verdad? Lo que tiene, sino que lo da como algo, ¿verdad? Como lo tuvo este chico. Alguien que dice el diccionario que es sinónimo también de gastón, ¿verdad? Que malgasta sus recursos, que muestra un desprecio por aquello que merece una alta estima. Entonces, a muchos jóvenes no les gustan las reglas en casa. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron aquí, en casa, ¿verdad? Como hijos de ya nacidos aquí, jóvenes, ¿verdad? Que han llegado o están por llegar a los 18 años. Pero desde que nacieron hay reglas en la casa. En mi casa, bueno, yo no me acuerdo, no crecí, pero bueno, de las reglas en las que crecimos, cada día de servicio estábamos en la iglesia, llegaba el tiempo de ir a la escuela, íbamos a la escuela, etcétera. Yo creo que en todas las casas hay reglas, pero cuando los hijos van creciendo, ¿verdad? Y la forma como la sociedad se desenvuelve, nuestros hijos también quieren vivir imitando lo que hace la sociedad. Yo no sé a cuántos de ustedes, cuando sus hijos ya tenían 8 o 10 años, le decían: quiero celular, ya dame celular. Yo sé que ahorita ya hasta de 2 años ya les compran su celular, pero en el tiempo cuando mis hijos iban creciendo y el celular apenas iba comenzando a salir, y mi hijo llegaba y decía: pero mi vecino, él tiene 2 celulares, ¿verdad? Y parecía que jugaban competencia, y el papá le daba el mejor regalo y venía la mamá y le compraba otro mejor regalo, tratando de ganar el cariño del hijo. Compraban de esa manera, ¿verdad?, el cariño de los hijos. Entonces nuestros hijos van creciendo, pero han crecido en un lugar
lugar donde no les gustan las reglas. Hay reglas en la casa desde que nacieron, ¿verdad? Saben dónde va la basura, saben dónde va la ropa sucia, etcétera. Saben que tienen que cambiar, arreglar su cama, saben que tienen que bañarse, etcétera. Tienen que hacer tareas. Hay reglas. Se sienta uno a comer en la mesa, no come uno en el cuarto, menos enfrente de la televisión, etcétera. A tales horas se apagan las luces, no dormimos, etcétera. O sea, pone la alarma a tales horas porque usted se levanta. O sea, si es tiempo de frío, ¿verdad? Y deciden dentro de estas reglas bañarse cada tercer día. Bueno, cada quien pone sus reglas, ¿no? Entonces, pero las reglas, a muchos nunca nos gustaron las reglas, y algunos se atreven a decir que las reglas fueron puestas, ¿verdad?, para romperlas. Y no es así. Es para vivir con orden, es para vivir disciplinadamente, es para vivir a gusto, para no dañar a otros. Pero, ¿saben? Aunque a muchos no nos gustaron las reglas, muchos decidieron irse de casa antes que aguantar una vida de orden y reglamentos. Muchos renunciaron, escuche bien, a los beneficios que tenían en casa y lo cambiaron por una vida de libertinaje. Yo no sé cuántos de ustedes deseaban crecer para irse pronto de casa, porque en la casa no le daban permiso de salir a jugar, no le daban permiso de irse a divertir, no le daban permiso de irse con sus amigos y probar todo aquello que le platicaban que era muy bueno, ¿verdad? Porque, bueno, cuando empezamos a platicar nos vamos dando cuenta que muchos estuvimos expuestos a fumar, a tomar, a drogas, etcétera, a tantas cosas que se hacen en el mundo desde muy temprana edad. Hemos escuchado a veces testimonios de niños que comenzaron en la droga desde los 8 años. Porque no había una supervisión, porque no había un papá en casa, porque había un descuido total. Y comenzaron una vida activa en el pecado desde muy temprana edad. Crecieron en vicios. Entonces cuando hay reglas, a mucha gente no le gusta. Y entonces estamos esperando, ya quiero tener 18 años para irme de casa, ya quiero tener 18 años para irme a la disco, ya quiero tener 18 años para hacer lo que yo quiera. Lo que no saben es que se van a enfrentar en un mundo y todavía no están preparados para ello. Hay quienes quieren volar y todavía no les salen plumas, y bueno, las alas están muy pequeñas. Algunos quieren salirse de la casa y ni siquiera saben cómo ganarse una hamburguesa todavía. Sin embargo, cuando logran salir de casa y se van y empiezan a experimentar, van a pasar hambre. Miren lo que le pasó a este joven. Y yo creo que una de las peores decisiones que el joven puede o toma, ¿verdad?, es una de las más insensatas, es irse perdiendo los beneficios que tiene en casa. Muchos queremos la bendición, pero no queremos lo que conlleva tener esa bendición, porque no queremos las reglas sobre nosotros. Es por esa razón que deciden, ¿verdad?, el libertinaje o las reglas. Pero en las reglas vas a tener casa, vas a tener, ¿verdad?, en tiempo de calor tienes fresco, en tiempo de frío pues estás calientito, en casa tienes carro, tienes comida, mamá, ¿verdad?, papá, tienes todo, absolutamente, ¿verdad? Pero cuando sales de casa te encuentras en un mundo solo. Entonces, como hijos de Dios, nosotros, dice la Escritura, que tenemos bienes. Escuche bien, dice la palabra que en Romanos 8:17, dice desde el verso 16, dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la Escritura que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego dice el verso 17, y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, nacimos y conforme comenzamos a conocer el mundo, este mundo, nos empezamos a independizar de Dios por causa del pecado. Desde niños, gracias a Dios, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, y desde niño mi madre nos enseñó. Porque para cuando yo tenía 6 años mi padre murió y nos quedamos, ¿verdad?, entonces al cuidado nomás de irresponsabilidad de nuestra madre. Y nos supo guiar de tal manera que cuando ya tuve que estar lejos de casa, ya los valores, los principios de la palabra estaban en mí. De tal manera que conforme fui abriendo los ojos en este mundo, y yo creo que eso le pasó también a usted, va empezando a discernir entre lo bueno y lo malo, y usted escoge entre lo bueno y lo malo. Sabe que aprender a hacer lo malo no necesita ir a la escuela uno, ni aprenderlo, eso viene solo, ya viene en la naturaleza de uno.
¿verdad? Y eso lo hemos explicado en muchas ocasiones. A los niños, ¿quién les enseñó a ser egoístas? Sin embargo, el niño tiene un juguete y ve que otro niño viene y le hace así, ¿verdad? Como diciendo, ¿y tú qué traes? Este es mío. Escondiendo, ¿verdad? Y cuando hacen algo malo, tratan de esconderlo, ¿verdad? El yo no fui, y ponen la carita de yo no fui, ¿verdad? Y pues están descubriendo que ellos fueron, no hay más. Entonces, hay cosas que traemos ya por naturaleza, el celo. Mire, usted levanta a un niño, ¿verdad? A un niño pequeño, lo abraza acá y tiene a su hijo pequeñito por aquí, ¿y qué pasa? Aquel empieza a hacer puchero hasta que se suelta el llanto, como diciendo, ¿por qué estás abrazando? Y yo soy tu hijo. ¿Quién les enseñó a tener celo? O sea, hay cosas que ya vienen en la naturaleza del hombre. Y conforme fuimos abriendo nuestros ojos, nuestra conciencia, a discernir entre lo bueno y lo malo, empezamos a desviarnos y alejarnos de Dios, al igual que el hijo pródigo. Dios nos dio el privilegio de empezar a escoger entre lo bueno y lo malo. Y todos, déjenme decirle, que crecimos así, de tal manera que en nuestro crecimiento fuimos decidiendo qué hacer. Y en ese qué hacer, nuestra vida se contaminó con el pecado, con la mentira, con etcétera, ¿verdad? No vamos a mencionar la lista tremenda, porque algunos la tienen más grande que otros, o la tenemos, ¿verdad? O la teníamos. Entonces, venimos de una vida muy difícil, llena de vicios, siguiendo patrones de pecado, de adicciones. Hay quienes, quienes primero quieren andar en el mundo, ¿verdad? Hay personas, yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado con personas que usted le invita a la iglesia o les habla de la salvación, les habla de Dios, de Jesucristo, del perdón de pecados, ¿verdad? Usted empieza a hablar con él y las personas le dicen, no, yo primero quiero divertirme, quiero vivir la vida, quiero ver qué sé, ¿verdad? Disfrutar, ya después, ¿verdad? Ya volveré y yo le pido perdón a Dios. Entonces, hay quienes le quieren dar vuelo a la hilacha primero, ¿verdad? Quieren divertirse primero y adoptan patrones y conductas que tarde o temprano te llevarán a pagar consecuencias graves. Entonces todos venimos de una vida difícil, de una vida viciada, ¿verdad? De patrones donde la abuelita se casó, tuvo una hija soltera y luego la hija también tuvo una niña, ¿verdad? Sin haberse casado, y así se van pasando y se van pasando y luego son patrones que no se rompen y que deben de romperse cuando venimos a Cristo Jesús. Entonces, todos hemos sido en algún momento igual al hijo pródigo. Unos no necesitaron llegar tan lejos como porque llegó hasta lo profundo, donde se sintió solo, se sintió, o sea, ya no tenía dinero, tenía hambre, y sobre todo eso, estaba humillado. Porque sabe usted que cuando él se encontró sin nada, ya no tenía amigos, no tenía dónde recurrir, a quién recurrir. Y entonces dice que se buscó un trabajito por ahí. Y ¿sabe? Lo único que consiguió fue allá darle de comer a los puercos. Yo también fui pastor de puercos. También me tocó cuidar puercos. Le daba calabaza, le daba maíz, etcétera. Lo bañaba, ¿verdad? Pero ¿sabe que para un judío, y la parábola, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo les está hablando a través de ella, sabe que para un judío un trabajo de cuidar cerdos era el más denigrante, era el más humillante, era lo peor. El animal de por sí ya era considerado inmundo, entonces para ellos era lo peor. Haga de cuenta que era mejor decirle, quítame la vida, que mandarme ahí a cuidar esos cerdos. Aún así, dice, estando siendo humillado, dice que tenía hambre y deseaba, dice, llenar su vientre, tenía hambre. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos encontrado en alguna ocasión, ¿verdad? Al igual que este hombre, solo, sin dinero, y sabe que cuando no trae dinero es cuando se le antoja todo. Cuando trae dinero, te pasa en medio de la taquería, en medio de los ice creams, en medio y nada pasa. Cuando no trae, se le antoja todo.
Entonces, Dios nos dio una vida, Dios nos dio un alma, Dios nos dio una libertad. Esa libertad entre escoger entre lo bueno y lo malo. Crecimos, hicimos decisiones en las que inevitablemente fuimos contaminados con el pecado, porque muchas veces hemos decidido mal. El ser humano, lejos de Dios, está en necesidad, y yo creo que lo sabemos muy bien. Yo no sé cuántas veces, ya estando en el camino, usted se apartó, se alejó, de tal manera que vinieron consecuencias en las que usted se sintió vacío, en las que usted sintió la necesidad de regresar a Dios, de regresar al Padre, de regresar a la casa, porque ahí es donde está la bendición. Entonces, el hijo de un hacendado, vamos a hablar, por ejemplo, la mayoría aquí somos de México, pero yo creo que también en los países, ¿verdad?, centroamericanos, hay personas que se conocen, yo no sé cómo los conocen allá. En México, los hacendados son aquellos que son dueños de grandes terrenos, tienen enormes casas muy lujosas, y mucha gente trabajando para ellos. Son como los terratenientes. En Centroamérica no sé cómo les llamen, a lo mejor también los conocen como caciques. Allá para el sur de México le llaman caciques. Estos señores, que son como los dueños del pueblo, son los que controlan el negocio, ¿verdad? Controlan la población a través de los negocios. La gente vende su grano, su maíz, su cacahuate, etcétera. Ellos lo compran barato y lo venden bien caro. Entonces, esa es una forma de describir a un hacendado. Y aquí vemos que este era un hijo, ¿verdad?, de un hombre bastante rico. Pero déjeme decirle, platicarles un poquito acerca de estas personas que controlan los pueblos, los caciques. ¿Cómo eran los hijos? Los hijos traían carros, ¿verdad? Cuando en aquel tiempo era difícil es más, televisiones no había en cada casa todavía, ¿verdad? Pero los hijos de los caciques vestían bien, vivían bien, iban a las mejores escuelas, etcétera. Hacían lo que se les daba la gana en el pueblo, y la policía no podía hacerle nada porque eran hijos de don fulano de tal, y ese señor era el dueño del pueblo casi, ¿verdad? Los hay, y no sé si los hay todavía, espero que ya se haya hecho algo con eso. Pero en México, ¿verdad?, así es. Las ironías de la vida: la gente ama el mundo y sus deseos. Nadie quiere irse de este mundo. Ama lo de este mundo, haces cosas por este mundo. El asunto es que el mundo te roba la bendición. Al final de todo nos vamos y nada sacamos de este mundo, porque todo, ¿verdad?, se queda aquí. Solamente nos vamos nosotros, y desnudos, porque desnudos vinimos y desnudos nos vamos. No nos llevamos absolutamente nada. Entonces, vemos aquí este hijo pródigo. Lo tenía todo. Una decisión, dije hace rato, que es muy pero muy insensata, es cuando el hijo o los hijos o la hija decide alejarse de los padres, cuando decide perder los beneficios que ahí tenía, para gastarlo ¿en qué? En diversión, gastar sus bienes en entretenimiento, gastar sus bienes en multas, ¿verdad? Porque cuando se anda en la vida ahí, ¿verdad?, y haciendo y fuera de la ley, etcétera, le va a ir mal con las multas, le va a ir mal con los abogados, cuando anda en vanidades, en fiestas, y bueno, y ahí hay de todo en estos tiempos, mucha droga, mucha perdición, mucha perversión. Entonces, cuando la vida está ya a punto de terminarse, entonces empezamos a cavilar, y qué bueno, ¿verdad?, para aquellos que han tenido tiempo y han regresado a tiempo, pero muchos no pudieron regresar. Sabe que yo creo que, al igual que yo, algunos de ustedes han conocido, y escuchaba este rato a mi hermanita que decía que algunos de su edad han muerto de diferentes maneras. Pero qué triste es cuando has conocido personas, le has testificado de Cristo y no han querido. Y sabe, metidos en un vicio, queriéndoles ayudar a conocer una vida diferente, una vida sana en Cristo, y la han rechazado y han tenido que morir de cirrosis, las drogas, etcétera. Porque yo creo que usted ha conocido personas a las que a lo mejor les ha testificado y han muerto en su pecado. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios.
Entonces el pago, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Y saben, muchos la han pagado caro, porque siguiendo en esa vida de desorden han perdido matrimonios, han perdido trabajo, han perdido absolutamente todo. Entonces escuche bien, estaba solo, ya casi termino, estaba humillado, estaba sin dinero y estaba con hambre. Se sentía tan bajo que había fallado a su padre de tal manera que se sentía no merecer el perdón. Así se siente mucha gente hoy en día. Usted habla con personas y personas que de veras han metido la pata, personas que han andado en vicios o en pecados profundos, que creen que Dios no puede perdonarles. Pero ¿sabe? Cuando hay un corazón arrepentido, y dice que todo aquel que clamare el nombre del Señor será salvo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Amén. Absolutamente. Al asesino más grande, si se arrepiente, si conoce al Señor, si acepta esa salvación y se arrepiente con todo su corazón, por supuesto que el Señor lo perdona, porque el Señor no juzga como juzgamos nosotros. Entonces, se sentía solo, humillado, sin dinero, con hambre. Cuando decide regresar, se encuentra con el Padre amoroso. Y el Padre amoroso, ¿verdad?, es aquí donde aparece. Muchas veces, por el patrón que hemos tenido, por el Padre que conocimos, es por eso que no podemos ver en Dios a un Padre bueno. Porque cuando hablamos de un padre, es muy posible que alguien haya tenido un padre violento, un padre corajudo, un padre enojón, un padre que los abandonó, un padre egoísta, un padre que solamente se dedicaba a él mismo y que se olvidaba de la familia, un padre quizás alcohólico que llegaba el fin de semana y no lo volvían a ver hasta el lunes, y sin dinero, y no traía ni aportaba nada a la casa, y llegaba solamente a golpear, a exigir y a maltratar a la esposa y a los hijos. Por eso muchas veces, teniendo ese patrón de padre en nuestra mente, no nos cabe cómo Dios puede amarnos así, cómo Dios puede ser un Padre amoroso, y nos cuesta trabajo aceptar que hay un Padre bueno. Pero déjeme decirle que Dios es el único y mejor Padre, el Padre amoroso. ¿Sabe que un padre mexicano, cuando ve venir a su hijo y que viene del mundo, y verdad, y viene todo, ¿cómo se dice? Todo derrotado porque le fue mal, porque tomó el mal camino, etcétera, y verdad, y lo ve venir y dice: y vienes ahora, si te dije, verdad, y te lo dije, y comienza con toda la receta, ¿cierto o no es cierto? Sí, ese es el patrón de padre que muchas veces tenemos. Ese es cuando los hijos cometen errores, cuando los hijos la riegan, cuando los hijos cometen faltas, están temerosos. Cuando los padres se enteran, están nerviosos. No saben si decirles, no saben si contarles, no saben cómo decírselos, porque están temerosos, están temblando, están nerviosos, porque no saben cómo va a ser la reacción. Pero el Padre amoroso, no importa cómo vengas a Él, cuando vienes arrepentido, desde que tú vienes a Él, Él está con los brazos abiertos. La palabra del Señor dice que cuando aquel padre vio de lejos venir a su hijo, dice que corrió a Él, lo abrazó. Y cuando aquel hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y no los dejó que siguiera, ¿verdad? Porque lo que seguía era: hazme como uno de tus siervos. Pero, ¿sabe? El padre lo interrumpe y dice: vayan y tráiganle vestido a mi hijo, porque sabe que sin Dios, lejos de Dios, estamos desnudos, y desnudos se ve todo nuestro pecado. Sin embargo, el Señor inmediatamente provee el vestido. Amén. Ese es el Padre amoroso. Gloria a Dios. No importa de dónde vengas, cómo vengas. El Padre no le dijo: ¿dónde andabas, hijo? ¿Qué es lo que hiciste con tus bienes? ¿Cómo lo gastaste? Mira cómo vienes, ¿no te da vergüenza? No, Él no lo juzgó. Él solamente lo abrazó. Lo abrazó y dijo: tráiganle un vestido, vístanlo.
Dice, pongan anillo en su dedo. Eso es también señal de autoridad. Como hijos, Dios te cubre todos tus pecados. ¿Cuáles son? Los que sean, y el que sea, y como sea. Cuando tú le pides perdón, cuando tú vienes a Él, Él te perdona, Él te cubre, Él te da una autoridad. En aquel tiempo el anillo servía para sellar, ¿verdad? Era un sello para todo. Desde ahí Él está, vamos a decir, en estos tiempos sería notarizar, sería ir, ¿verdad?, con un juez, un notario, etcétera. Pero Él lo está recibiendo como un hijo, dándole autoridad. Y lo otro, dice, pongan calzado en sus pies. Dios nos capacita para un trabajo, nos cubre. Quizás nos sentimos indignos por nuestro pecado, por nuestra maldad, pero dice que a la misma vez nos da, dice, el apresto del evangelio de la paz es el calzado. Entonces ahora nosotros podemos ser testigos fieles. Si tienes un padre como ese, ¿acaso no te gustaría que los demás lo conocieran? Qué bonito es cuando los hijos pueden reconocer el tipo de padre que tienen y dárselo a conocer. Y a veces escuchar, mi papá es esto, ¿no? Y el otro no se deja, no, pues mi papá, ¿verdad? Y empieza como una competencia ahí. Pero nuestro Padre Celestial es el mejor. Amén. Él quiere perdonar todos nuestros pecados. Este es el Padre amoroso. ¿Cuál es tu pecado? No le cubras más. Dice la Escritura en Proverbios 28:13, y cierro con ese verso, dice que el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. El que sigue en sus pecados no va a prosperar, no importa todo lo que haga, no va a prosperar. Pero dice la Escritura, mas el que los confiesa, y no solamente que los confiesa, sino y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Esa es la promesa de nuestro Dios. Yo no sé cómo te sientes tú, si te identificas con este hijo pródigo, si has despilfarrado tu vida, tu tiempo, tu amor, tu servicio, tu dinero, todo lo que Dios te ha dado, si lo has despilfarrado en otras cosas y no has honrado a Dios, este es el día. Yo te digo, regresa a Él, regresa. ¿Qué es lo que perdiste en el mundo? Dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, en medio de la maldad, hasta el amor se pierde. Vuelve a tu primer amor. Póngase de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Tú eres nuestro Padre amoroso. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de esta parábola lo mucho que tú nos amas, el cuidado que tú tienes para nosotros. Dice tu palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. Tú quieres un mejor futuro y una mejor esperanza para nosotros. Gracias, bendito Señor. Algunos de nosotros quizás no pudimos experimentar lo que es tener un padre terrenal, pero Señor, te damos las gracias porque tú siempre estuviste ahí para nosotros. No lo sabíamos, quizás ni te percibíamos, pero tú siempre has estado ahí, cuidándonos, protegiéndonos. Y en este momento en el que podemos estar en este lugar, Señor, y reconocer que tú eres real y que tú nos amas y que siempre estuviste ahí y que seguirás estando ahí para nosotros. Perdónanos por todas las faltas, por todas las veces que hemos golpeado, Señor, tu corazón con nuestra desobediencia. Bendito Padre Celestial,
agradezco con todo mi corazón. Te agradezco que seas mi Padre. Perdóname, Señor. Quiero hacer una invitación en esta tarde. Quizás tú, al igual que este hijo pródigo, te has sentido solo, te has sentido humillado, te has sentido hambriento, te has sentido sin valor, sin dinero, sin bienes. Yo quiero decirte que en Dios tienes un Padre que te está esperando con los brazos abiertos. ¿Te gustaría venir en este momento a Él? Ven a Él. Ven a Él. Si todavía no has abierto tu corazón, ábrele tu corazón a Él hoy. Ven corriendo a Él. El Padre lo ha hecho todo, lo ha dado todo. ¿Te gustaría en esta tarde decirle: Señor, perdóname? No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y la promesa para ti es que el Señor te va a dar vestido nuevo, un anillo nuevo, calzado nuevo. ¿Te gustaría venir a Él en esta tarde? Acéptalo. Recíbelo en tu corazón. Solamente levanta tu mano y yo quiero orar por ti. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Abre tu corazón. Amado Dios, gracias por bendecir, Señor, a este pueblo. Gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos tu amor en tu Hijo Jesucristo al entregarlo. Bendice cada vida, Padre Santo, y permite, Señor, que esta palabra quede firme en cada corazón, sabiendo que tú eres un Padre amoroso. Ayúdanos a saber corresponder a ese amor puro, limpio, genuino e incondicional. A ser santos como tú eres santo en toda nuestra forma y manera de vivir. Bendito sea tu nombre. Gracias. Bendice y santifica los alimentos que vamos a comer, Padre. Gracias porque como buen Padre nos has provisto. Gracias por la dedicación, Señor, de todos aquellos, de las damas principalmente, que han preparado esto en honor de los padres. Oh bendito Dios, provee para la viuda, para el huérfano, para tus siervos, en el